Mi primera deducción, mi primera entendimiento fue de que Jesús, al ver a la gente llorando, él también se puso a llorar. Es decir, le dio tristeza, le dio sentimiento ver a la gente llorando, y él no contuvo sus sentimientos, y de ver a María y a otra gente también se puso a llorar. Y entonces yo empecé a buscar otras versiones que me ayudaran a entender más lo que yo deducía que así era. Pero mientras más yo escudriñaba, me daba cuenta que estaba equivocado. Y aunque ciertamente Jesús se compadece de nosotros, ¿cuántos dicen amén a eso? La razón por la que Jesús se puso a llorar no fue necesariamente porque dijo, pobrecitos, se puso a llorar, sino que dice ahí la palabra donde dice que se estremeció. Recuérdese, él vio que lloró María, vio que lloró los judíos que lloraban, y entonces eventualmente dice que él, viendo eso, se estremeció. Así me pones, hija, por favor, la primera imagen que tengo ahí, esa. Mira lo que dice la palabra embrimaomai. Eso significa, donde dice ahí, se estremeció. Ahora, eso dice que significa apercibió, conmoviéndose, conmovió. Pero aquí es donde me ayudó a entender que dice ser movido por la ira, no por la tristeza, por la ira, por el enojo. Amonestar con severidad. Entonces, ¿qué es lo que significa cuando dice que él se estremeció? Se estremeció porque fue movido por el enojo. O sea que él no dijo, pobrecitos, Dios, cómo están sufriendo, y se puso a llorar. No, sino que él se puso a llorar de enojo. Ahora, mire la palabra esa misma. Aquí otra definición dice tener indignación, culpar, suspirar con disgusto. Ahora, una cosa es suspirar cuando mi patojo me hace suspirar a cada rato, hermano. Mi esposa siempre me ha hecho suspirar, pero vino este muchacho y yo lo miro y me hace la carita, yo lo oigo llorar, lo oigo reír. Pero una cosa es llorar, es suspirar por amor, por emoción, pero otra es suspirar de disgusto. ¿Cuántos por a ver si casualidad que alguien ha suspirado de disgusto? ¿Cómo se suspira de disgusto? Porque así de enamorada es como, ¿verdad? Digo usted, pues si nunca se ha enamorado. Y cuando uno suspira de que está como triste, también es hace, ¿verdad? Ahora, dice que eso fue un suspiro, pero de enojo. Dice, aquí dice, viene de la palabra brimaomai, que significa bufar con cólera. Como cuando hace, eso te lo ha hecho, ¿para qué le doy ejemplo yo? Ahora, teniendo eso en cuenta, mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Se enojó en su interior. O sea que ese estremecimiento, no que dijo, ay, pobrecitos, sino que le causó molestia. La versión GBS, no GMS como la pomada que usa, sino que GBS dice, y Jesús entonces, como la vio llorando, y a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, ¿qué pasó? Se embraveció. En espíritu, pero fíjese que aclara que fue en espíritu, no bravo como usted se pone a veces. En la carne, que empieza a tirar cosas, empieza a tirar pedradas, empieza a alegar. No, eso no, así no fue como se embraveció Jesús.
Ya estoy predicando, qué bueno, gloria a Dios. Ahora, entonces todo tiene sentido, porque mire lo que dice versículo 38, nueva traducción viviente. Jesús todavía estaba, ¿qué dice? Enojado. Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba. Ahora, la traducción al lenguaje actual une el versículo 38 con el 39, pero yo solo voy a leer la parte de hasta arriba, porque quiero resaltar algo. Traducción dice, mire qué dice ahí al principio. Todavía, ¿de qué manera? Hola, hermano, o sea, Jesús se tiró a llorar. Se pone a llorar y a llorar. No solamente por tristeza, dice, ay, pobrecitos, sino que él se indignó, se molestó dentro en su espíritu, y eso, dice, los llevó a llorar. Ahora, por eso leímos el versículo anterior que dice, cuando él llegó, todavía venía enojado. Y aquí dice la versión, esta versión todavía venía con lágrimas en los ojos. Es decir, venía, gloria sea al Señor, venía todavía con lágrimas en los ojos del gran llanto que se echó, pero era a causa de la molestia que él traía dentro de él. Dice versículo 38, la versión Torres Amat. Dice, finalmente, prorrumpiendo Jesús en nuevos sollozos. O sea, otra vez volvió a llorar, pero me llama la atención que dice, prorrumpiendo Jesús en nuevos sollozos. Vino al sepulcro y ahí continúa. Y yo busqué, ponme hija por favor la siguiente imagen, o hijo, no sé quién es que está encargado, varón o varona. Sollozar, y todos quizás tenemos una idea de lo que es, pero yo quería saber exactamente lo que significaba sollozar. Y sollozar significa llorar de manera entrecortada y con movimientos convulsivos. Y movimientos convulsivos dice es que es como temblar en una manera rítmica. Está temblando, o sea, un movimiento que se repite constantemente. Y sollozar dice llorar de manera entrecortada, como cuando usted no puede ni hablar, que está llorando. Cuando le digo, ok, pero háblame bien porque no te entiendo. Es que a todo eso, yo ya no sé ni si le di el título de la prédica, porque si no he entendido, el título era Jesús lloró. El día que Jesús lloró. Así no se lo había dado. El día que Jesús lloró. Es que yo me emocioné tanto con esta palabra. Yo la estaba estudiando y decía, Jesús lloró. Y ahora aquí ponme de regreso por favor el screenshot que teníamos del diccionario, donde estábamos leyendo ahorita. Y dice, no, el del diccionario, justo antes de que me pusieras eso, gracias. Dice sollozar, producir generalmente al llorar y por un movimiento convulsivo varias inspiraciones bruscas, entrecortadas, seguidas de una expiración. Hermano, espero que usted no crea que yo me lo estoy inventando. Por eso le traje, mire eso ahí, para que no va a decir. Jesús se echó a llorar hasta el punto que le dice, ¿dónde está? ¿Dónde lo enterraron? Aquí mira. Y dice, cuando llega, él todavía va con lágrimas en sus ojos y otra vez se pone a llorar, pero en una manera está sollozando como con sus, porque dice que es que varias inspiraciones, o sea, inhalar bruscas, seguidas, dice que son entrecortadas, seguidas de una
expiración, o sea, sacar, inhalar y exhalar. Entonces llega Jesús a donde está Juan, perdón, ¿cómo se llama el muerto este? Y mire cómo llega él. Jesús. Delante de él se van a doblar todas las rodillas, de grandes y pequeños. Y aquí lo vemos a él sollozando. ¿Por qué? ¿Qué tocó tan profundamente a Jesucristo? Llegó hasta lo más hondo de sus emociones, que lloró, y lloró de esta manera. Fue, aparte, claro, de su compasión, pero repito, no fue solamente eso, sino sobre todo fue, aquí le va, la incredulidad, la falta de fe. Wow. Jesús lloró, y lloró de esa manera al ver que la gente, porque él no podía llorar de desconsuelo igual que la gente. Si Jesús lloró al ver que todo se murió, ay sí, ¿verdad? Y se pone a llorar, hermano, si fue por esa causa solamente de que él se compadeció y dijo, ni modo, ya no hay nada que hacer, agarremos nuestra Biblia, vámonos a nuestra casa, porque estamos sirviendo a un Señor que se da por vencido, que no sabe qué hacer, que se frustra y se pone a llorar. Pero aquí es un lloro que, repito, no quiero yo aburrirlo, porque ciertamente él se compadeció de ellos. Gloria sea al Señor. Pero el lloro del Señor no fue de que perdió esperanza, que aquí todos están llorando, yo también me pongo a llorar, porque hay quienes que hacen algo solo porque miran que los demás te lo están haciendo. Aquí Jesús, los demás estaban llorando porque ellos creían que ya no había nada que hacer, que ya no había esperanza. Y Jesús no podía llorar por la misma causa que los demás lloraban, porque Él es el Señor y Él tiene el poder de dar la vida y quitar la vida. Él no podía ponerse a llorar por la misma razón que lloraban los demás, porque Él es el Señor. Por eso dice la palabra que Él se puso enfrente de la tumba y dijo a gran voz, Lázaro. Y el momento que él abrió su boca, aquel que ya olía feo, aquel que tenía días de estar muerto, se levantó de la tumba. Por eso le digo, Jesús no podía haber llorado de decepción, de no saber qué hacer, de perder la esperanza, porque Él es el Señor. Jesús estaba llorando al ver la incredulidad de la gente, de no creer en el poder que Él tenía. Gloria sea a Dios. Por eso le dice Juan 11:40, no te he dicho, esto tiene más sentido. Llega la palabra, dice, no te he dicho que sí, ¿qué cosa? ¿Crees? Todos les dicen, pero si ya te he dicho que creas. Mire para acá, hermano, hombre. Otra palabra que estoy diciendo, yo ya te lo dije. Cree solamente. Entonces Jesús le dice aquí, no te he dicho, yo ya hablé contigo al respecto. Esta no es primera vez que te lo digo. Ya te he dicho antes que creas, que tengas fe. Dice, si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Entonces Jesús no solamente está llorando, o mejor dicho, está llorando por la incredulidad de los judíos, pero no solamente eso, porque los judíos no habían creído en Él, sino que está llorando también al ver a María y a Marta, que sabían quién Él era, y también ellas llorando, desahuciadas, sin esperanza. Entonces llega el Señor y le dice, yo ya te dije que creas. La duda de quien ya había visto la gloria del Señor.
O sea que Jesús llora no solamente al ver que no tienen fe todos, sino aquellos que ya habían visto su gloria, aquellos que lo conocían. María se sentaba a escuchar la palabra de Jesús, mas sin embargo, cuando vino el momento difícil, ella, perdóneme ese término, se paniqueó. Se frustró, se desesperó y se puso a llorar. Y Jesús también llora al verla llorar, pero al verla que ella llora sin esperanza, y le dice: yo ya te dije que, en otras palabras le está diciendo, yo ya te he dado explicación del por qué tienes que creer. O sea, él no le está diciendo que crea nada más porque sí, sino que crea porque ya le había enseñado a que debía creer. ¿Ya te ha hablado Dios a ti más de alguna vez y te ha dicho que creas en Él? Pues cuando ya nos ha dicho y seguimos. Esa es la situación que se encontraba Jesús cuando Él lloró, y lloró en una manera que ya la analizamos. Ahora, mire lo que dice Salmo 78, 40. Voy a leer hasta el 42. Salmo 78, 40. Dice: oh, cuántas veces se rebelaron contra Él en el desierto y entristecieron su corazón, o sea, de Dios, en esa tierra seca y baldía. 41. Una y otra vez pusieron a prueba, es decir, tentaron la paciencia de Dios y provocaron al Santo de Israel. ¿Y qué dice ahí? No se acordaron de su poder ni cómo los rescató de sus enemigos. Entonces Jesús no lloraba simplemente porque no había tenido fe, sino que lloraba porque no tenía fe, a pesar que ya le había dado razones para tener fe. Te lo voy a repetir. Jesús no estaba llorando al ver su incredulidad solamente. Jesús lloraba a ver que, a pesar que Él ya había hecho milagros, a pesar que ya les había mostrado su gloria, aún así seguían dudando en el poder de Dios. Y aquí Él les dice: ¿cuántas veces van a entristecer el corazón de Dios? Una y otra vez lo tientan. ¿Por qué? Porque dudan y se les olvida que fue Él el que los rescató de sus enemigos. En otras palabras, Él está llorando, Él está triste. ¿Por qué? Porque no creen ahorita, a pesar de que antes ya le dio razones para que creyera hoy. Es decir, Él no está triste y llorando porque simplemente no creen, sino porque Él le ha dado las razones suficientes para creer en Él. Él está llorando, su corazón está triste. ¿Por qué? Porque Él ya les había mostrado su gloria, los había rescatado de sus enemigos, le había mostrado su poder. Y a pesar que le había mostrado el poder una y otra vez, el pueblo seguía sin creer, y eso le traía dolor al corazón de Dios. Dios te viene a decir a ti y a mí: ya te he dado razones para que me crea. ¿Hasta cuándo me vas a creer? ¿Por qué sigues hiriendo mi corazón? ¿Por qué me sigues entristeciendo? Porque si te digo que creas, no es por nomás. Si te digo que creas, es porque te he dado razones para que creas. Si te digo que creas, es porque ya te he mostrado mi gloria. Si ya te liberé del enemigo, si ya lo hice una vez, mi alma alaba a Dios, mi alma exalta al Rey de mi gloria. Si ya lo hice una vez, ¿por qué dudas que yo lo puedo? Gloria sea a Dios. Él está diciendo: ya te liberé de enemigos antes, ¿por qué dudas que lo puedo hacer otra vez? Ya te mostré mi gloria anteriormente una y otra vez. ¿Por qué sigues dudando? Fue esa duda en la gente a quien Él ya le había dado razones de creer la que le hizo llorar. Números 14:2 dice: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. Verso 3: ¿para qué nos trajo Dios a este territorio?
solo para que nos maten a todos y se lleven como esclavos a nuestras mujeres e hijos. Mejor regresémonos a Egipto. Y Dios escucha esos comentarios y responde en el verso 11 y le dice: entonces el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de menospreciar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me ha de creer? A pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos. Otra versión dice maravillas. Otra versión dice milagros. Señales, prodigios. Dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me ha de menospreciar este pueblo? Otra versión dice: ¿hasta cuándo me despreciará? Otra versión dice: ¿hasta cuándo me va a rechazar? A pesar de todas las señales, es decir, milagros, prodigios, maravillas que he hecho en ellos. Como no es mi intención encajonarlo o sorprenderlo en algo, quiero antes de hacer una pregunta que vea lo que dice aquí. Ya ha hecho tantos milagros, o prodigios o maravillas delante de ellos y todavía no me cree en mí. Ahora, yo le hago una pregunta, habiendo ya leído el versículo. Si no diga amén, así está bien. Pero usted ha visto ha hecho Dios milagros en su vida. Han habido cosas donde usted dice: tuvo que haber sido Dios, no hay explicación. ¿Ha hecho Dios maravillas, cosas que solamente Dios pudo haber hecho en su vida? Pues yo también. Desde cosas tan pequeñas, pero que para uno son grandes, porque uno sabe que nadie sabía, solo Dios. Hermano querido, de cosas tan pequeñas, de desear una galleta de una clase, unos chips de una clase o algo, una comida, cierta comida, y que de la nada le aparezca alguien ofreciendo precisamente eso. Eso es pequeño, pero es glorioso para uno, porque sabe que fue algo que Dios lo hizo. A cosas grandes, sanidades, trabajos, posiciones y tantas cosas, hermano querido, que solo Dios pudo haber hecho. Transformaciones en nuestra vida. Pero después que Dios ha hecho eso en nuestra vida y nosotros seguimos dudando, el Señor siente que lo despreciamos. El Señor se entristece hasta el punto de que Jesús lloró cuando nos ha dado razones para creerle y seguimos dudando y perdemos toda esperanza, como estaba María, Marta y todos los demás judíos. Otra persona donde llora Jesús, Lucas 19:41, nueva traducción viviente, dice: al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar. Llega a Jerusalén, mira la ciudad y se pone a llorar. Jesús. Versículo 42. Y esto dijo mientras él lloraba: cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz, pero eso ahora está oculto de tus ojos. Otra cosa que hizo a Jesús llorar fue el hecho de que él quería que su pueblo lo buscara para que él, a causa de eso, los pudiera bendecir. La Biblia dice: a los suyos vino, pero los suyos lo despreciaron. Él venía
a buscar a las ovejas perdidas de Israel, pero lo rechazaron, lo despreciaron. Y Jesús llega a Jerusalén, mira a esa gente la cual él quería bendecir, a la cual él le quería dar vida eterna, la cual él quería reconciliar con Dios, la cual él le quería traer paz. Y en ese llega y cuando mira a esa gente, se pone, mira la ciudad y se pone a llorar y dice: ah, Jerusalén, como yo deseara, yo quisiera. Y ese anhelo de su corazón hace que él llore al ver la condición de esa gente. Y él dice: cómo yo quisiera que tú pudieras entender cómo obtener paz, cómo poder recibir paz, cómo poder ser bendecido. Pero lo rechazaron a él, quien es el dador de la paz. Y él dijo: la paz os digo, la paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. En otras palabras está diciendo: no me quieren buscar y no saben que yo tengo bendición para darles. Y al ver los que no querían buscarlo y por ende no podían recibir lo que él tenía para ellos, se pone a llorar. Es triste que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario para darnos libertad y que querramos seguir siendo esclavos. Es triste que Cristo se haya hecho maldición para bendecirnos. Y perdóneme, pero que haya gente que todavía desee estar bajo maldición. Y voy a decir algo atrevido, pero verídico, bíblico: el que no ha aceptado a Cristo está bajo maldición. Y él se pone a llorar porque él no quiere que estés bajo maldición. Y te dice: ¿por qué quieres estar maldición cuando yo te puedo dar bendición? ¿Por qué quieres estar atado cuando yo te quiero dar libertad? Pero fíjese que él no dice: ¿qué, hijos del diablo? ¿Por qué? Sino que él se pone a llorar y dice: yo quisiera darles paz, pero como no me quieren buscar, tampoco pueden obtener lo que conlleva el buscarme a mí. Por eso Jesús le dijo a aquella mujer: si tú supieras quién te pide a ti, tú le pedirías a él. Si nosotros supiéramos realmente y entendiéramos todo lo que el Señor tiene para nosotros, no nos hiciéramos de rogar para buscar a Dios. Si supiéramos todos los beneficios que trae el servirle al Señor, no nos haríamos de rogar, no anduviéramos duros: hermano, mira eso, no, hermana, no. Y esa condición de tu corazón, y me voy a incluir, de mi corazón, no alegra al Señor. Por contrario, dice que Él lloró a causa de esa condición. Al ver que la gente no lo quería buscar, a pesar de que Él traía bendición para ellos, le dice: cómo quisiera que tú supieras que yo te puedo dar paz, pero como no me quieres, como me rechazas, como no me quieres buscar, tampoco puedes tener paz. La Biblia dice, le voy a decir otra cosa fuerte, pero está en la Biblia: no hay paz para el impío. O sea, el que está fuera de la voluntad de Dios anda agüitado, porque claro dice la palabra que verdadera paz solo la tenemos en los caminos del Señor. Mire lo que dice Génesis 6:6. Entonces el Señor lamentó haber hecho al hombre en la tierra. ¿Y qué dice? Y le dolió en su corazón. Nueva Traducción Viviente. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra.
¿Qué dice ahí? Él dijo, sea la luz, y hubo luz. Él dijo que de la tierra salga toda clase de árboles frutales, de toda clase. Y con eso empezaron de la nada a brotar árboles con su poderosa palabra. Ese Dios poderoso, invencible, que habita en la luz inaccesible, ese Dios que nadie lo puede ver, inmutable, glorioso, dice que se le quebrantó el corazón, se le partió el corazón. Esa misma palabra donde dice que él le dolió, que le partió el corazón, la vemos en segundo libro de Samuel 19, 1 y 2. Dice, dieron aviso a Joab, he aquí el rey, refiriéndose a David, llora y hace duelo por Absalón. Verso 2, y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía esa palabra, dolor. Es la misma palabra cuando dice que a Dios le dolió en el corazón, que se le partió el corazón. Ahora David, usted se recordará, su hijo se levanta en contra de él, pero es la causa de amor de padre. Él se queda callado, deja que el muchacho haga lo que tenga que hacer. Desafortunadamente, sin que él meta las manos, alguien lo mata y a él le duele. Aunque él se había levantado en contra de él, de David, su hijo se levantó en contra de él. Dice que David se pone a llorar y obtenía una victoria, pero se convirtió en luto. ¿Por qué? Porque David estaba llorando porque le dolió la muerte de su hijo. El dolor era tan grande que se puso a llorar y se convirtió la victoria, una gran victoria que habían obtenido, se convirtió en luto. Toda la gente se puso triste, ya no celebraron. ¿Por qué? Porque el rey lloraba tanto por su hijo, le dolía el corazón. Ese dolor es el que dice la Biblia que tuvo Dios aquí en el versículo que leímos en Génesis 6, 6. ¿Qué ocasionó ese dolor? Al ver que la gente se había apartado de él y no lo buscó a él. Porque el propósito, el plan original de Dios era que lo buscaran en una relación con el hombre para que los bendijera. Él le dijo que los iba a bendecir, que los bendecía, que fueran fructíferos en todo. Todo lo que le dijo, no coman del árbol, explica cuál. Y viene la gente, o en este caso Adán y Eva, comen, y no solo eso, en lugar de arrepentirse y volverse a Dios, empiezan a hacer cada vez cosas peores y peores y peores, hasta el punto que se están alejando tanto de Dios, que a Dios le duele su corazón, a pesar de que Él quería que lo buscaran y que de esa manera Él los pudiera bendecir. Le dijo, señoréate sobre todo, todo lo que está aquí es tuyo, todo es tuyo. Todo lo que tienes que hacer es hacerme caso, mantener esa relación. Entonces, cuando fallaron, lo primero que hizo fue esconderse. Se rompió esa relación, esa búsqueda, esa intimidad. Y eso le dolió en el corazón al Señor. Y Jesús se puso a llorar. Querido, que no se te haga pesado, porque decimos un mes de nazareato y buscar al Señor. Si Él lo que quiere es bendecirte, perdóname, ¿en qué se beneficia a Dios en que tú lo busques? Él se hace más Dios, Él se hace más poderoso, Él se hace más grande. Los únicos que nos beneficiamos de buscar a Dios somos nosotros mismos, porque eso conlleva a una bendición. El estar cerca de Dios siempre, esa es la bendición más grande. Por eso Pablo dijo, todo lo que yo consideraba por alto precio que valía, ahora para mí eso es como estiércol, dijo, ¿ves? Por una cosa, se lo parafraseo, porque conozco a Jesús.
Ahora él tenía una comunión con Jesucristo hasta el punto que lo que para él era bien importante, ahora era estiércol para él. ¿Y qué importancia tiene el estiércol? Queridos, Dios quiere que lo busquemos. Y cuando no lo buscamos, cuando no nos acercamos a Él, si nos apartamos, dice aquí que a Dios le dolió el corazón, le rompió el corazón. Mis amados, por favor, no le rompamos el corazón a Dios. Fue al punto, si creemos que nuestra manera de ser, de actuar, no causa nada a Dios, que Dios está lejano de todo, estamos equivocados. Dios sí le interesa, Dios sí quiere que lo busquemos. Y cuando no lo buscamos, cuando nos apartamos de Él, citando a Jesucristo, dice: ¿cómo quisiera que me buscaran para que yo los bendijera? Pero Él lo dice llorando. Cuando nos apartamos del Señor, al Señor le duele en el corazón, hasta el punto que Jesús se pone a llorar y en lágrimas dice: yo desearía darles paz, pero no me quieren buscar. Busquemos al Señor. Busquemos al Señor. Tercera parte y última donde encontramos en la Biblia que llora Jesús. Hebreos 5:7. Dice: cuando Cristo vivió en la tierra, oró a Dios y le pidió ayuda porque era el único que lo podía salvar de la muerte. Jesús oró llorando y suplicando a gritos. Versión BBL. Jesús, mientras estuvo aquí en forma humana, oró y clamó a Dios con grandes gemidos y lágrimas al único que tenía el poder de salvarlo de la muerte. Y Jesús fue escuchado por su respeto hacia Dios. Jesús oraba a Dios con lágrimas. Jesús buscaba a Dios con llanto, con gritos, con gemidos. Y la razón por qué lo hacía es porque Él sabía que Él era el único. Que Él era el único, nadie más. Es decir, Jesús sabía que su Padre podía hacer cosas que nadie más podía hacer. Él lloraba porque Él sabía que Él podía hacer lo que sus amigos no podían hacer. Jesús sabía que lo que sus discípulos no podían hacer, su Padre lo podía hacer. Él sabía que lo que los ángeles no podían hacer, su Padre lo podía hacer. Y nosotros debemos de entender que lo que el doctor no puede hacer, nuestro Padre lo puede hacer. Que lo que el abogado no puede hacer, nuestro Padre lo puede hacer. Con lo que el amigo no puede hacer, nuestro Padre lo puede hacer. Que lo que el psicólogo no puede hacer, nuestro Padre lo puede hacer. Oh, aleluya, nuestro Padre lo puede hacer. Nuestro Padre lo puede hacer. Oh, aleluya, créele que nuestro Padre, Jesús sabía. Jesús no lloraba de desconsuelo, Jesús lloraba de fe, creyendo que su Padre era, oh, aleluya. Él lloraba con grandes lágrimas. Él lloraba delante de su Padre. Le buscaba a su
sabiendo que lo que él necesitaba, su padre lo tenía. Él sabía que él no estaba desamparado. Él sabía que le esperaba la muerte, y él sabía que aún de la misma muerte su padre era el único que lo podía salvar. Oh, aleluya, gloria sea Dios, querido. Hay momentos donde nos quedamos atorados y ya no sabemos qué hacer. Es entonces que debemos de entender que todavía hay una solución. Todavía, oh, aleluya, todavía hay un Dios poderoso. Él sabía, lo sabes tú, querido. Sabes tú que para Dios no hay nada imposible. Jesús lloraba, no de desahuciado, lloraba por de seguridad que su padre lo podía hacer. Jesús lloraba cuando buscaba a su padre, cuando oraba a su padre, con gritos, con lágrimas. Mateo 26:37 dice: entró con Pedro y los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Ya a solas, los cuatro, se fue llenando de indescriptible tristeza y de profunda angustia. Versión PDT. Después les dijo: mi tristeza es tan grande que me siento morir. Quédense aquí, manténganse despiertos conmigo. Dice la Biblia que él iba y entraba en una búsqueda de Dios hasta el punto que empezó a sudar. Tanta la fuerza, tanto el ímpetu con que él estaba buscando a el rostro de su padre, que dice que empezó a sudar, pero de repente fue tanto que entre el sudor se empezó a mezclar la sangre. Por los poros le empezó a salir sangre de la intensidad con la que él clamaba a Dios. Y dice que mientras más grande era la angustia, más intensamente le clamaba a Dios. Y él regresa, y mientras él está hasta sudando y sudando gotas de sangre en clamor a su padre, sus discípulos más cercanos, los que vieron cuando él se transfiguró, los que habían reprendido demonios, los que había usado para sanar enfermos, están durmiendo. Y Jesús regresa y le dice: ni una hora han podido orar conmigo. Porque él les había dicho: quédense conmigo. Es decir, quiero que estemos juntos. Pero le dice: ni una hora. Y yo no quiero sonar religioso, pero para Jesús una hora se le hizo poco. Le dice: ni una hora pudiste orar. Y perdón, hermano, nosotros oramos 10 minutos. Ya queremos que nos traigan al demoniado de Gadara para arrepender de los demonios. Y Jesús, cuando vio que aquellos oraron una hora, dijo: perdóneme. Se lo voy a parafrasear en versión vulgata chapina. Puchica mucha. Ustedes sí están gruesos, va. Huevonazos. Ni una hora pueden orar ustedes, hombre. Así pues, si usted cree que por media hora usted estaba exagerado y tenía que bajarle. Jesús buscaba a su padre con llanto. Y va y le dice a sus discípulos: ustedes también junto conmigo en lo que él está afligido ahí buscando. Él quiere que ellos también así lo busquen. Y el Señor quiere que lo busquemos nosotros, sabiendo que Él es el único que puede hacer las cosas. Mientras Él está orando de esa manera, los discípulos están durmiendo. Y el Señor quiere
que busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Él, que solo, repito, solo dijo yo soy, solo dijo yo soy. Aquellos se fueron de espaldas. El Hijo de Dios, el Verbo encarnado, el que tomó un tabernáculo, una casa, un cuerpo para andar en medio de nosotros, y decían, y vimos su gloria como el primogénito Hijo de Dios. Él buscaba al Padre en una manera que hasta pegaba gritos, llorando, una manera que hasta sudaba, y sudaba gotas de sangre. Y espera que nosotros también lo busquemos así. No en una manera casual, sino una manera intencional. Quiero terminar con esto, ya que estamos en la era, en la dispensación, en el tiempo del Espíritu Santo, porque Cristo estuvo en la tierra, pero Él se fue y dijo, les voy a dejar otro paracleto, les voy a dejar a otro consolador, otro que va a interceder, otro que los va a guiar, que es el Espíritu Santo. Entonces nosotros, querido, yo creo que nadie de nosotros quiere entristecer ni a Cristo ni a Dios el Padre. ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. Pero también debemos de cuidarnos de no entristecer al Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Biblia en castellano antiguo dice que vuestra manera de vivir no cause tristeza al Espíritu Santo de Dios. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios en la forma en que viven. Y ahí en todo ese capítulo usted puede leer muchas cosas que nos insta el Señor a que hagamos y que no hagamos, para que de esa manera evitemos causarle tristeza al Espíritu Santo. Querido, el Espíritu Santo es Dios, ¿y cómo es que le podemos causar tristeza? Pues sí le podemos causar tristeza con nuestra manera en que vivimos. Y usted puede leer todo el capítulo si gusta, se lo recomiendo. Pues solo le voy a leer 4 versículos y termino. Ese capítulo 4 de Efesios, verso 2 dice: sean totalmente humildes y amables, sean pacientes entre ustedes y por amor sean tolerantes unos con otros. Eso es lo que nos insta a hacer para no entristecer al Espíritu Santo. Es decir, si nosotros no vivimos de esa manera, no actuamos de esa manera, estamos causándole tristeza al Espíritu Santo. Verso 31, porque le dije, solo le voy a dar el primero, el número 2 y los últimos 2. Versículo 31, líbrense de toda amargura. Ahora, si dice líbrense, porque es que es una atadura, es una cárcel. Líbrense, escápense, sálvense, sálvense de allí. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de conducta, de mala conducta. Verso 32. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal de la misma manera, así como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo.